un dels instigadors és l'home fort d'Isabel Díaz Ayuso, aquest home que està darrere, que té un poder, una ombra tremenda, és un dels dolents de la pel·lícula. Estem parlant de Miguel Ángel Rodríguez, que ha negat, seguint amb el món de la judicatura, haver difós dades personals de 2 periodistes del País que investigaven unes obres il·legals al pis on vivia la presidenta madrilenya. La justícia l'investiga per un possible delicte de revelació de secrets. Aquí, Ernesto, la pregunta és, què va passar amb la informació personal d'aquests periodistes? Quin paper va tenir Miguel Ángel Rodríguez? Bueno, ellos estaban haciendo una investigación porque, pues el domicilio de Isabel Díaz Ayuso en el barrio de Chamberí, de Alberto González Amador, es objeto de muchas polémicas. No solamente es un último piso, sino que también a él se ha añadido un ático. Estamos hablando de unas viviendas del orden de 300, 400 metros cuadrados entre las dos. Y pues esto tiene interés periodístico. Fueron unos periodistas allí a preguntar y tal. Y entonces, inmediatamente Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, envió un mensaje a sus periodistas amigos en chats, dando los nombres de los periodistas y dando fotos. Se presentó una querella por el diario El País. Se adhirió el Ministerio Fiscal y se adhirió la acusación popular del Partido Socialista Obrero Español, y la jueza, titular del juzgado 25, no vio que hubiera datos reservados allí. Los datos eran reservados porque la foto y los carnets de identidad de los periodistas, son datos muy personales y por lo tanto no son datos que están al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, pero la jueza no vio ningún problema y consideró que archivaba el caso. Esa es la jueza del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid. Pero se recurrió esto, probablemente sin ninguna expectativa en que se iba a reabrir. Y, una sección de la Audiencia de Madrid dice que no, que ahí puede haber, que hay que investigarlo, porque si son datos personales, si son datos reservados, como hay unos policías que estaban en la zona y que pararon y que interrogaron a estos periodistas, lo que tiene que averiguar la jueza es si efectivamente estos policías podían haber dado a Miguel Ángel Rodríguez unos datos que fueron revelados al público. Delito de filtración de datos reservados, revelación de datos reservados. La jueza reabrió el procedimiento, y fíjese lo que puso: por orden de la superioridad, y citó como imputado a Miguel Ángel Rodríguez para el día de ayer. ¿De acuerdo? Sí. Por orden de la superioridad. En otros términos, le hizo ver a Miguel Ángel Rodríguez y Isabel Díaz Ayuso, indudablemente, que, esto no es un problema mío. A mí me han obligado. Y efectivamente, ayer tuvo lugar la declaración. Él ha dicho cosas contradictorias, que en realidad dijo que eran los vecinos los que le entregaron los datos y que él se los pasó a los periodistas. Eso ya lo había reconocido en una entrevista con el diario El Mundo. Y dentro dijo que no, que en realidad se lo dijo Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, y que a Alberto González Amador se lo dieron los vecinos. Luego, cuando salió de la declaración, a los periodistas les dijo ya que no, que se los había cambiado la versión y que se los había dado González Amador porque los vecinos se lo habían dado a él. Bueno, en suma, el día 19 están citados los policías y ya les digo yo lo que va a pasar. La causa se archiva. El 19, si no es el 20, el 21 o el 22, serà el 23. L'anticorrupció, Alejandro Luzón, que va negar que Pedro Sánchez sigui el número 1 de l'organització criminal, tal com havia assegurat l'empresari. A banda de les conclusions que vostè en pot extreure d'aquest final del judici esperant la sentència, una pregunta que li trasllado és com s'entén que Luzón, el fiscal anticorrupció, hagi demanat una rebaixa de pena pel penedit que és qui va apuntar contra Pedro Sánchez, és a dir, contra Aldama.
Bueno, la verdad, Tony, es que yo desearía que en la sesión de ayer hubiese estado un escritor de la talla de Benito Pérez Galdós o de Josep Pla, ¿por qué no? Que eran grandes escritores y periodistas y que plasmaron una obra extraordinaria, porque en la sesión de ayer está todo lo que ha pasado desde noviembre de 2024, cuando escarcelaron a Aldama, que estaba preso, y todo lo que va a pasar en las causas pendientes en la Audiencia Nacional, por un lado. Y en la jornada de ayer también fue muy importante para una figura literaria, para comprender la realidad, porque ese drama fue acompañado de otro, en otro juzgado de Madrid, el juzgado de Instrucción 41, porque el juez Juan Carlos Peinado, lo que era previsible, ha desestimado los recursos contra su auto de transformación, por el cual propone juzgar a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, por el procedimiento de tribunal de jurado. Es interesante porque los medios han puesto de relieve que el juez Peinado ha hecho un corte y pega y que no ha hecho un auto razonado. Y fíjese, a mí lo que más me llama la atención no es que haya hecho un corte y pega, porque uno puede citarse a sí mismo, indudablemente, ¿no? Sino que haya escogido la frase que había puesto ya en su auto del mes de abril, donde proponía ya juzgarles, escoge una de esas frases que es una decisión suya ponerla y por lo tanto es algo que a él le resulta muy relevante, ¿no? Que la gente conozca, y desestima los recursos porque dice él que se investigan, comillas, hechos que provienen de palacios presidenciales más propios de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizarlo remontándose al reinado de Fernando VII. Bueno, esto ya lo había puesto él, es una cita, una autocita, digamos, él reproduce una cita suya, pero el hecho de que él escogiera esto para reafirmar que Begoña Gómez tiene que sentarse en el banquillo de un tribunal de jurado, que hable de Fernando VII, como todo el mundo dice, el rey felón, el que fue rey de las Españas en 1808 y más tarde, después del levantamiento contra Napoleón, en 1813 hasta 1833, y que de alguna manera asimile a Begoña Gómez como la reina María Cristina, la esposa de Fernando VII, para mí es un hecho significativo, es un hecho políticamente significativo, y que el juez haya escogido este párrafo cuando podía haber escogido otros de sus razonamientos contra los recursos, para mí es muy significativo. Es decir, el juez Peinado cree que es un cruzado contra la dictadura que representa el régimen absolutista de Pedro Sánchez. Ya sabemos que cuando uno dice régimen, no quiere decir gobierno, y dice régimen está diciendo algo sutil, ¿no? Pasa como, por ejemplo, con Irán, ¿no? Uno no habla del gobierno de Teherán, uno habla del régimen de los ayatolás. No se llama gobierno, sino régimen. Entonces, a la pregunta que usted me hace sobre el fiscal Luzón, sí, la contestación es la siguiente. El fiscal Luzón, el día martes, tiene una reunión con su jefa, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Sí. Y le propone, en esa reunión, rebajar aún más la pena. ¿Por qué digo yo rebajar aún más la pena? Porque ya la pena de 7 años supone una rebaja y un premio por colaboración a Aldama. Lo digo porque los otros tienen penas muy superiores. Tienen penas, en el caso de Ábalos, de 24 años. Entonces ya 7 años suponía una valoración de ponerle una pena, digamos, muy
baja para un delito de organización criminal y otros. Entonces, sin embargo, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, el señor Luzón, le propone una rebaja. Y esta rebaja se la está proponiendo después de que Aldama pues ha dicho que en realidad él es el número 4 de la organización criminal, y que el número 1 es Pedro Sánchez. Entonces, claro, Teresa Peramato le hace saber que, hombre, que los delitos por los cuales se acusan a Aldama son muy graves, y que además está incluso incurso en otro procedimiento, incluso todavía mucho más grave, que son 210 millones de euros de evasión del IVA de los hidrocarburos, de las ventas de gasolina. ¿De acuerdo? Eso se está investigando en otro juzgado de la Audiencia Nacional. Y que, bueno, darle todavía un premio mayor después de pedir 7 años significaría asumir que Pedro Sánchez es el número 1 de la banda. ¿Por qué? Porque precisamente después de lo que ha declarado Aldama, le estás incluso reconociendo una rebaja, una atenuante muy cualificada, ¿cómo se llama? Entonces, la fiscal general del Estado, en lo que se llama una dación de cuenta que él hace, que es el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, le dice que no, y le da instrucciones para mantener el escrito con la petición de 7 años. Y además le hace ver que tiene que desmarcarse de Aldama en relación a Sánchez, porque si no va a parecer que la Fiscalía está de acuerdo con Aldama. El artículo 25, Tony, establece que el fiscal, en este caso inferior, le da cuenta al superior, y el superior le dice lo que le parece y le da una serie de instrucciones. Sí. Esas instrucciones en este caso ha sido mantén la calificación y mantén la petición de 7 años. Pero el estatuto del Ministerio Fiscal dice algo más. Dice que el fiscal tiene que cumplir esas instrucciones, pero tiene libertad oral para decir lo que a él le parece. ¿De acuerdo? Sí. Y es exactamente el que fa. Lo que ha pasado. Es decir, apoyándose en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Luzón no cambia las conclusiones, no pide bajar la pena o digamos aplicarla una atenuante muy cualificada, sino que defiende la necesidad de que el tribunal apoye lo que dice el abogado de Aldama, el señor José Antonio Choclán. Fíjese, el estatuto del Ministerio Fiscal en ese sentido es muy liberal, porque dice, el fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá abstenerse de las mismas en sus dictámenes, pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente para el bien de la justicia. Es decir, Luzón cree que para el bien de la justicia hay que darle a Aldama una atenuante muy cualificada. Esto es que la suma de los años, de las penas que sean inferiores a 2 años, cada una de las penas, Li volia preguntar sobre com anem en aquest cas, amb el calvari de Pedro Sánchez. Recordem que l'octubre del 2024, vostè va vaticinar que començava un calvari polític per Pedro Sánchez. Intentaré decir en catalán. Podríamos decir que el día de avui, retrospectivament, molt bé, pot quedar com l'inici del calvari de Pedro Sánchez. Caram! Bueno, escolti, no, ho he dit perfecte. Perfecte. Un català bravo. Bé, li pregunto, en quin punt del calvari estem? I quin paper tindrà en el futur Alejandro Luzón en la creuada contra el PSOE?
Bueno, el camino al Gólgota, o la Vía Dolorosa, Sí. de la que hablamos en ese momento, en octubre del 2024, justo cuando salía Aldama de prisión, bueno, ya todo el mundo sabe que es el itinerario de Jerusalén, ¿no?, que recorrió Jesús cargando la cruz, ¿no?, hasta que le crucifican. Y yo creo que, bueno, ese trayecto era de 600 metros. Yo no sé cuántos metros quedan ahora. Lo que sí puedo decir, y creo, es que el fiscal Luzón, cuyo mandato de 5 años vence en octubre del 2027, exactamente el 2 de octubre, va a dedicar todo lo que queda, y eso quedó claro ayer en la sesión del Tribunal Supremo, va a dedicar todo su tiempo prácticamente a instruir lo que queda en la Audiencia Nacional. Y lo que queda en la Audiencia Nacional es mucho. Queda todo el tema de la presunta financiación irregular del PSOE, donde Aldama dice que está aportando datos, todavía no sabemos cuáles son. Él ha aportado un sobre, yo supongo que ese sobre que dice Aldama probaría la financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista a través de pagos en petróleo del gobierno de Venezuela, eso dice Aldama. Ese sobre ya lo ha entregado, que es un sobre que presuntamente lo habría dado Delcy Rodríguez cuando visitó España. Recuerda usted que hubo un caso del Seagate y todo eso, ya vino a España y dice que entregó un sobre que va arribar amb un avió, es va reunir amb, si no recordo malament, amb Ábalos a l'avió, sí, no? I que no va baixar de l'avió, i que això es va parlar d'una irregularitat amb l'aterratge d'aquest avió. Sí, porque ella tenía, digamos, Venezuela estaba en una lista de la Unión Europea por la cual no podía entrar en territorio. En fin. Entonces, dice que hay un sobre, ese sobre ya lo ha entregado Aldama a mediados de marzo, se lo entregó al juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, la Fiscalía ya lo conoce y ya veremos. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado está el tema de Santos Cerdán. Es el día de otro hoy, tema. Que es el tema de el presunto amaño de obras. Sí, sí. Bueno, es un tema que no está ahí, está ya en la Audiencia Nacional, pasó del Supremo a la Audiencia Nacional. El juez Puente había pedido en junio del año pasado, cuando mandó a Cerdán a la cárcel, un informe sobre su patrimonio personal a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y a mí me llama la atención que el señor Cerdán entró en la cárcel y salió de la cárcel, informe patrimonial no hay. La UCO no ha presentado un informe patrimonial de ningún tipo. Bueno, esa causa también está pendiente con Aldama, con Ábalos y con Santos Cerdán y con Koldo García. Esa causa está pendiente y ya veremos. Por lo tanto, lo que tenemos por aquí, digamos, el camino hacia el Gólgota o Calvario va a ser intenso. No sé, digamos, si uno ve el discurso que hizo José Antonio Choclán, que es el letrado ex magistrado de la Audiencia Nacional, el letrado de Aldama, él habló de la financiación irregular del PSOE, habló de Santos Cerdán, le nombró varias veces Santos Cerdán, y habló de prácticamente todos los acontecimientos que van a venir ocurriendo. Por lo tanto, yo lo que preveo es que entramos en la etapa más intensa y, desde el punto de vista judicial, contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez. La más intensa en la Audiencia Nacional, después de la sentencia, que la conoceremos seguramente a primeros de junio, esta sentencia de lo que se llaman las mascaretas, pero es que no son las mascaretas, en realidad se ha hablado de todo menos de las mascaretas, porque yo sigo insistiendo en una cosa que ya le dije, y es que aquí Aldama se ha llevado alrededor de 6 millones de euros por los contratos de las mascarillas. Pero no solo porque él era intermediario, sino que él había pactado con las empresas que aparecen como titulares de las mascarillas, que él se quedaba con un tercio. Entonces son, digamos, 6 millones. De esos 6 millones, en una organización criminal, pues
se supone que debió haber distribuido. El dinero que le ha distribuido a Koldo y a Ábalos, si uno toma, en fin, los alquileres que le pagan a la novia de Ábalos, a Jessica, si uno toma como probado que le daba 10.000 euros mensuales, si uno incluso toma un desfase de ingresos y gastos de 94.000 euros de Ábalos, bueno, les condenarán por esto, pero esto no es una, en fin, no es una mordida acorde con lo que normalmente sería una organización criminal, ¿no? El otro se queda con 6 millones de euros y a estos les da los alquileres de Jessica, le invitan a Marbella 15 días, iban a comprar una casa pero al final no la compran. En fin, yo creo que lo que yo veo es que no está probado que ellos cobraran mordidas. No está probado. No digo que no los hayan cobrado, yo digo que probado no está. Eso es lo que me llama a mí la atención. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que decide el Supremo. Yo estoy seguro que les van a condenar. Está Martínez Arrieta, está Marchena, son dos especialistas, como demostraron en el caso del fiscal general del Estado, que pueden hacer sentencias incluso sin pruebas directas, con razonamientos, como en el caso del fiscal general, que no podía ser otra persona que él. Y aquí ya veremos, dirán que es una barbaridad lo de Jessica, que, hombre, no se puede hacer un enchufe, que no se puede hacer, yo estoy de acuerdo, por supuesto, no defiendo eso, pero intentarán hacer una teoría sobre los enchufes y sobre los ministros, pero lo que yo no veo, como digo, es la prueba, digamos, de que esta gente se les pagó de acuerdo a lo que dicen que fue una organización criminal. Y eso, bueno, ya lo veremos en la sentencia, pero eso es así. Lo que yo veo es que realmente, aparte del Supremo, ya la Fiscalía está entregada a terminar con Pedro Sánchez.